El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a esta primera emisión de Pulso 21. Soy Enrique Lascano y les saludo en nombre del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Gracias por acompañarnos en este ejercicio de análisis y reflexión sobre el próximo proceso político electoral que vivirá el país y, por supuesto, pues nuestra entidad. Este espacio de comunicación se inscribe en el compromiso de generar una cultura de participación social informada. Por supuesto, un esfuerzo de esta naturaleza no sería factible sin el compromiso de la autoridad electoral mexiquense y, por supuesto, también de los partidos políticos con registro ante esta institución. Estamos claros que, como todo ejercicio democrático, aún en la diversidad de opinión, podremos encontrar puntos de coincidencia. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Nos acompañan esta noche y le agradezco su presencia a Daniela Durán Ceja, consejera presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias, presidenta, por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. El maestro César Severiano González Martínez de Movimiento Ciudadano. Gracias, maestro, por acompañarnos. Don Luis Daniel Serrano Palacios de Morena. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Muchas gracias. El maestro Efén Ortiz Álvarez, de Nueva Alianza. Gracias, maestro, por acompañarnos. Te agradezco mucho. Don Arián Saúl Martínez Santillán, del Partido Encuentro Social. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Por la invitación. Al contrario, muchas gracias. El licenciado Constantino González Alcocer, de Redes Sociales Progresistas. Gracias, Constantino, por mucho acompañarnos. gusto, un Te placer, agradezco mucho, Enrique, que estés con nosotros. Y el gracias. maestro Jorge Alejandro Neira González, de Fuerza por México. Alejandro, gracias. Muchas gracias, Enrique. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Y bueno, pues aquí iniciamos este ejercicio de análisis y reflexión. Y yo empezaría, si a ustedes les parece, por preguntarle a la maestra. Presidenta, ¿por qué es importante un espacio como estos? No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenas noches a todo el auditorio, a quien nos hace favor de vernos. Yo siempre decía en televisión, pero también he visto que ahora ya también se modernizaron. Ya también por ahí tienen redes sociales, Twitter, lo cual nos llena con mucho gusto y por eso llegaré a lo que sigue. Doctor, ¿por qué es importante? En ocasiones las instituciones, y lo digo a título personal, no al resto de las instituciones ni al resto de los funcionarios, no nos sabíamos expresar, no nos sabíamos acercar a la ciudadanía. Nosotros, ¿qué queremos buscar? Un voto libre, informado, reflexionado, pero para eso hay que darles todos los elementos. Y lugares como estos nos permiten no solo acercarnos, que nos permitan abrir una puertas tan buenas como Pulso 21. No, muchas gracias. No, al contrario. Gracias, presidenta. Que nos escuchen y que nos vean, y siempre lo decimos, que somos personas de carne y hueso. Y que trabajamos para cuidar a todas las mexiquenses y los mexiquenses, para que el 6 de junio juntos podamos hacer la mejor elección. Y que decidan por quién quieren y cómo lo quieren. Alejandro, ¿de qué manera este tipo de espacios alimenta la participación social? En Fuerza por México entendemos a la política como un espacio privilegiado para construir consensos. Nosotros venimos a hacer propuestas inteligentes. El arma más poderosa que tiene la sociedad mexiquense es la inteligencia. Y nosotros estamos en contra de lo que ocurre en los procesos electorales, que se convierten en guerras de lodo, de descalificación. En donde haya una descalificación, un insulto, nosotros sabremos de poner una propuesta inteligente. ¿Y qué nos alimenta a nosotros? El contacto con los militantes de todos los municipios, de Huehuetoca, de Tejupilco, de Toluca, de Lubianos, de todos los municipios. Cuando escuchamos a la gente es sabia y nos dice cómo tenemos que manejarnos. Por eso nosotros estamos nutriéndonos de las expectativas de la gente y habremos de hacer propuestas inteligentes. Este espacio, yo lo reconozco, es un espacio donde podemos debatir con gran respeto y donde podemos construir juntos una serie de conclusiones que nos permitan estar a la altura de la sociedad mexiquense.
Los mexiquenses son inteligentes, ellos saben perfectamente que los partidos políticos que existían no les representaban a todos, es una sociedad plural, es una sociedad compleja y es una expresión democrática el que hayamos nuevos partidos políticos, nuevas opciones que nosotros celebramos. Yo invitaría a los mexiquenses que escucharan la propuesta. Nosotros tenemos 300 candidatas en todo el país, mujeres. Para nosotros la paridad de género es en serio. Nosotros pensamos que las mujeres son inteligentes, tienen mucho que aportar. En 1953 apenas se les dio el voto a las mujeres. Sí. Me parece que sigue siendo este país una deuda que tenemos con las mujeres. Por eso nosotros postulamos mujeres y les damos su lugar y les damos su importancia. Todas las candidatas de los 41 distritos electorales federales del Estado de México son mujeres. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. A ver, Daniel, aquí hay, digamos, en términos de la vida política nacional, y el Estado de México es una muestra hay una enorme pluralidad y nuevos rostros políticos, ¿no?, que emergen a la escena político-electoral en este 2021. Yo te preguntaría, Daniel, si los partidos están a la altura de la circunstancia que va a requerir este proceso electoral, que va a demandar la ciudadanía de no solamente el Estado de México, hablando a nivel nacional. Yo creo que las fuerzas políticas que van a trascender en este proceso y en los que vienen van a ser justamente las que estén dotadas de esta sensibilidad, de poner en el centro de la discusión a la ciudadanía, de utilizar estos espacios, y creo que todas las fuerzas políticas han estado contribuyendo a ello, no solo Morena, que somos el partido que gobierna más municipios y que tenemos, digamos, la mayor expectativa de votación en el Estado y en el país. Todos han estado contribuyendo, todas las fuerzas políticas. ¿Qué creo que debemos hacer con este tipo de espacios? Utilizarlos como espacios pedagógicos. Si una ciudadana o si un ciudadano, después de ver este programa, conoce un poco más de qué postulan los partidos políticos en sus idearios, de cómo conciben la participación política, incluso de para qué sirve la política, vamos a estar aportando algo a los ciudadanos y a las ciudadanas. Muchas veces cuando se habla de política, sobre todo al sector juvenil, le parece que no tiene nada que ver con ellos. Y por eso no se ocupan de la política. Yo siempre digo, si tú no te ocupas de la política sí se va a ocupar de ti. De ti, claro. La política define si se va a tapar el bache, si se va a cambiar la luminaria, si se va a recolectar la basura, si habrá una distribución adecuada del agua. Todo eso lo definen los espacios políticos, estos de representación donde en el país nos hemos dado un gran pacto y lo hacemos a través de partidos políticos. Cada partido político sobre estos temas tendrá que hacer un planteamiento claro a la ciudadanía y tendrán que ser ellos quienes decidan por qué fuerza van a optar. Digamos una corresponsabilidad. Es correcto. Muy bien. Bueno, déjame preguntarte, Efren, ¿qué duda cabe que estamos viviendo una situación inédita? Yo creo que el mundo está viviendo una situación, o estas generaciones, como no las había vivido quizá como fenómeno mundial desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Les va a tocar a los partidos hacer campañas en medio de una pandemia. Y los usos y costumbres de la política electoral del país van a tener que cambiar. Sí, por supuesto. Enrique, muchas gracias por la invitación. Quiero decirte que no solamente la pandemia ha afectado la forma en la que se van a tener que organizar las elecciones, en ese sentido el reto no solamente es para las autoridades electorales, sino también para los partidos políticos, para los candidatos y para los ciudadanos. Pero hoy en día lo que la pandemia ha traído, desafortunadamente, ha sido una destrucción del tejido social, porque la pandemia no solamente es un problema de salud, se convirtió en un problema económico y en un problema social. La pandemia ha generado crisis económicas en todo el planeta, pero más fuerte, de una forma muy fuerte, de forma más intensa aquí en México, en donde yo en algún momento, siendo estudiante de economía, nunca pensé que podría hablar de vivir una crisis económica como la de 1929 o la famosa crisis que tú recordarás muy bien de 1994. Bueno, esas dos crisis son bebés en brazos comparado con la crisis del 2020 y del 2021, que están generando no miles, sino millones
de desempleos en el país. Están generando disminuciones importantes en la inversión. Y eso, naturalmente, genera pobreza, genera desigualdad y genera lo que yo te había comentado al principio, esta destrucción que viene desde el núcleo familiar, del tejido social, en donde todos los integrantes, toda la sociedad tiene que buscar formas alternativas de generar ingresos para sobresalir y salir adelante. Y yo diría una cosa, Efren, y te lo preguntaría a César, formas de comunicar estas propuestas también, porque hoy la propia circunstancia obligará a los partidos, en términos de su propia oferta política, a buscar nuevas formas de llegar a los ciudadanos. Así es, mi querido doctor, y gracias por la invitación a ti y a Pulso 21. Sin embargo, ya tenemos un referente muy importante, que fue el proceso electoral del estado de Hidalgo y también el de Coahuila, que se celebró el año pasado. Se llevó cuando estábamos en el punto más álgido, supuestamente, de este tema de la pandemia. Algunas proyecciones daban que la participación ciudadana bajaría a un 35 o a un 30% en el mejor de los casos. Sin embargo, una vez que pasa el día de la jornada electoral, nos damos cuenta que la participación ciudadana se mantuvo en el estándar que siempre se ha mantenido ese tipo de procesos electorales, que es de alrededor del 45%. Obviamente que hubo algunas modificaciones en la manera de poder transmitir a la ciudadanía esas ofertas políticas. Sin embargo, no impactó en la cuestión final, que es en ese entusiasmo de la ciudadanía por participar en la elección de sus autoridades. Entonces, eso lo debemos tomar como referencia, máxime que al día de hoy el proceso electoral en el cual estamos inmersos y el tema de la pandemia, se ve que la ciudadanía ya tiene vacunas, eso le da la confianza para poder salir, y yo estoy seguro que no será una afectación para este proceso electoral. Ahora, ¿qué duda cabe, Constantino, que las viejas formas de hacer campaña, digo, estas imágenes de los grandes mítines, ¿no?, donde pues iban a acompañar a un candidato, a una candidata, esto no va a ser posible ahora? Así es, no va a ser posible, y yo creo que ya va a cambiar. Y a lo mejor va a cambiar para siempre. Para ¿no? siempre, Porque, para el bien de la democracia. Creo que el propio fenómeno más media acerca de muchas maneras, de manera virtual, pues a los candidatos y a los posibles electores, ¿no? Ya estos grandes mítines, me parece que a lo mejor están ya medio de modé. Y aparte, también con un punto de despropósito, porque no hay una retroalimentación directa con la ciudadanía. Para redes sociales progresistas, uno de nuestros ejes fundamentales es democracia total. ¿En qué significa democracia total? Pues acercar a la ciudadanía a las nuevas tecnologías, que puedan participar, retroalimentar las propuestas de precandidatas, precandidatos, y esta vez en el 2021 hicimos un ejercicio muy interesante en el que llevamos a cabo proceso de votación electrónica, voto electrónico en presencial y también en aplicación de celular, y también por supuesto en página web. Y ahí la ciudadanía conoce las propuestas y las iniciativas más importantes de las precandidaturas, y también por supuesto hay una retroalimentación directa. Entonces, los grandes mítines nada más era para mostrar el músculo, para mostrar la fuerza electoral, pero no había un intercambio de ideas con la ciudadanía. Ahora debemos de aprovechar las nuevas tecnologías, esta situación que estamos viviendo, para incorporarlas en nuestra vida cotidiana, y tiene que ver también con la transparencia de las instituciones ya en el ejercicio público. Sí, sí, sin duda. Adrián, ¿no los agarró un poco a los partidos con los dedos en la puerta el tema de la pandemia, de estar planeando un proceso electoral y de repente estar pues encerrados todos, pues, ¿no? Digo, esto los habrá llevado a modificar planes y proyectos, ¿no? Seguramente. Sí, por supuesto. Creo que esta pandemia ha sido una gran tragedia nacional, por supuesto, pero viéndolo desde el otro aspecto, también ha sido una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de evolución. La sociedad en general, la sociedad... La modernización de los procesos también de los partidos, Sí, ¿no? claro, sí, pero me refiero también al hecho de que finalmente la ciudadanía
finalmente está totalmente en el ámbito de poder vincularse, de poder tener conocimiento a través de las redes sociales y formar un criterio y una opinión a partir de todo esa deliberación pública que se hace a través de las redes. Y a los partidos tenemos que adecuarnos a esa nueva realidad. Efectivamente, la pandemia ahora en la actualidad no se prevé que vaya a ser un obstáculo determinante. Lo vemos en las playas, ¿no? Lo vemos en muchos lados que están llenas malamente, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues ahora yo creo que la ciudadanía, y sobre todo que hay un proceso electoral en donde hay una gran efervescencia porque son elecciones donde va a haber candidatos a presidentes municipales. Pues entiendo que es lo local o federal, pero son las elecciones municipales donde hay un gran entusiasmo de la gente. Ahí es en lo local. Oye, y antes, durante mucho tiempo, no despertaban el entusiasmo, ¿no? Las intermedias no despertaban. Y ahora hay un gran interés de parte de toda la ciudadanía de participar. Y yo la verdad es que me felicito como mexicano por esto. ¿Me permiten ir a hacer una pausa? Por favor. Vamos a un corte, no se vaya. Esto es Pulso 21. Regresamos con más. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes sociales progresistas.org. Ya inició el proceso electoral 2020-2021. Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia. Llama al 55 53 40 4600. En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí en Pulso 21. Yo tengo una pregunta para Daniela. Daniela, ¿cuál es la responsabilidad de los ciudadanos? De toda la gente que nos está haciendo el favor de vernos, ¿cuál va a ser su responsabilidad de cara a esta jornada electoral del 21? Más que responsabilidad, siempre tratamos de explicarles cuál es la verdadera área de oportunidad de los ciudadanos. Hablamos efectivamente de las autoridades, en este caso de los organismos autónomos, de las representaciones partidistas, incluso de las candidaturas independientes, porque dicen son ciudadanas. Pero ¿qué es lo que realmente tiene en sus manos la ciudadanía? Pues el poder de decisión, y no como incluso como responsabilidad, sino como un acto, dice, esto es mío. Podemos tomar las elecciones en nuestras manos. Voy a poner un ejemplo que siempre lo digo y a ver si en 30 segundos trataré de darme a entender. Cuando uno tiene una pareja, en ocasiones decimos mentiritas piadosas, ¿no? En ocasiones. Con los amigos, con los jefes, en fin. Conte que lo dijo la presidenta. En ocasiones, yo nunca. Yo no. El día que vamos a votar, el 6 de junio, que no se nos olvide, este próximo domingo 6 de junio, tomamos nuestra boleta en las manos. Entramos a nuestras urnas, a nuestros canceles, y antes de depositarlo en la urna, decidimos por quién queremos votar. Claro. Y en ese momento no nos ve absolutamente nadie. Nada. Ponemos nuestro tachecito, la doblamos y la depositamos en nuestra urna. Saliendo, podemos decir lo que sea, ¿eh? Yo voté por A, por B, por C, yo la anulé. Pero ese momento de constricción no es solamente un acto de responsabilidad, sino el momento de mayor sinceridad
que tenemos como personas. Es el arma más importante y más maravillosa porque es el momento donde verdaderamente decidimos con transparencia, con autenticidad y decimos, ¿qué es lo que queremos? Esa me parece que es una definición muy interesante, muy real. Alejandro, yo te preguntaría si es una forma también de empoderamiento de la ciudadanía. Totalmente. El gran protagonista el día de la jornada electoral, el 6 de junio, es el ciudadano. Él hace posible que los procesos electorales sean creíbles, porque el ciudadano integra las casillas, más de 165,000 a nivel nacional y hasta el momento 20,043 en el Estado de México. Por cierto, el Estado de México es lo que 12 estados juntos en términos de lista nominal. Sí. 13.5 de cada mexicano vive en el Estado de México. Es el estado más grande y más importante en más de un sentido. El ciudadano cuenta los votos. ¿Cómo el ciudadano se insacula? Un proceso de doble insaculación, se determinan los funcionarios de casilla y toda la sociedad puede tener la garantía de que los votos se cuentan y se cuentan bien, porque el ciudadano es quien los cuenta. El ciudadano, con el acto contundente y pacífico de ir a votar, se manifiesta y hace posible la integración del poder público. Por eso nosotros en Fuerza por México apelamos al poder del ciudadano. Siempre estamos cerca del ciudadano. En Fuerza por México tenemos un promocional que muestra una tarjeta de crédito y la credencial del elector. Y ponderamos el hecho del poder que tiene cada una, y tiene un gran poder la credencial del elector, porque va a definir exactamente quién integra el gobierno y cómo podemos juntos elevar la calidad de vida de los mexicanos. Ese es el fin último de la política. Por eso en Fuerza por México nosotros tenemos una visión humanista. La política, las instituciones no sirven si no tienen al ser humano en el centro de sus afanes. Y en Fuerza por México estamos impulsando medidas con nuestros diputados, que estoy seguro que con el apoyo ciudadano los vamos a tener. Vamos a impulsar medidas muy claras, muy contundentes, como el hecho de que los niños tengan servicios de atención bucal gratuitos. Esto se hizo de manera parcial en algún momento, pero nos parece que es muy importante. Entonces el ciudadano es el gran actor el día de la jornada electoral, quienes integran las casillas, quienes son representantes de los partidos políticos, y yo esperaría y espero que las elecciones se den en condiciones de civilidad y que los partidos políticos estemos a la altura de los ciudadanos de este país. Yo coincido contigo, Adrián. La participación de la ciudadanía fortalece a las instituciones, es decir, no solamente a los partidos de manera obvia, si votas por ellos, sino, por ejemplo, a la autoridad electoral o a las instituciones electorales. Sí, por supuesto. Yo creo que la democracia del nuevo régimen, y yo me refiero al nuevo régimen en relación al anterior régimen del partido hegemónico, donde existía una profunda cultura antidemocrática. Ahora en la actualidad de lo que se trata es de generar la participación ciudadana, una nueva cultura cívica que inste a la ciudadanía sobre todo a participar en los procesos de toma de decisiones de las instituciones. Entonces la ciudadanía, a través precisamente de esa participación ciudadana, es como puede darle un nuevo giro al ejercicio de la administración, al ejercicio del poder. La participación ciudadana es vital para que realmente pueda ampliarse el régimen democrático. Eso es importante, y que haya opciones. Yo te preguntaría, Constantino, ¿cuál es el reto ahora en esta jornada de los nuevos partidos? El reto de los nuevos partidos es, por supuesto, generar confianza en la ciudadanía, que crean en nosotros, y tiene que ver mucho con la comunicación que llevemos con la ciudadanía, con la propia ciudadanía. Es decir, incorporar sus propuestas, iniciativas, demandas, inquietudes, preocupaciones a las plataformas de gobierno de cada municipio, a la plataforma que se va a entregar en el Instituto Electoral del 6 al 10 de abril. Cada instituto político tiene que entregar esas plataformas, y no solamente a darle la importancia al día de la elección y al voto ciudadano, sino que también participen después a la integración de planes de desarrollo municipal, a dar puntual seguimiento a lo que ofrecieron candidatas y candidatos, y que haya una participación real después del día de la elección, porque generando esta retroalimentación y enriquecimiento de la vida pública, de las propuestas, de las iniciativas, esas iniciativas se fortalecen
para darle continuidad al desarrollo y al crecimiento de nuestros municipios. Una suerte como de contraloría social de cumplimiento de los compromisos, Efrén, de los compromisos que hacen los partidos, ¿no? Por supuesto, una de las obligaciones a nivel constitucional que tienen los partidos políticos es la de promover la participación del pueblo en la vida democrática. En Nueva Alianza, la forma más creativa que hemos encontrado para hacer no solamente corresponsable, sino copartícipe al ciudadano en este proceso electoral, es abriéndole las puertas para que ellos encabecen las planillas, para que ellos encabecen las fórmulas de diputados, para que ellos sean los candidatos a presidentes municipales. Y, desde luego, no cerrarle las puertas a otros, digamos, a la clase política tradicional, pero sí dejar atrás esas viejas prácticas y darle la oportunidad a ciudadanos que tienen un liderazgo muy importante dentro de sus comunidades, para que el día de mañana, digamos, no tengan el pretexto de quejarse y de decir, como decía hace rato mi compañero Daniel, si tú no participas en política, la política va a tomar las decisiones por ti, van a ser otros los que van a tomar las decisiones por ti. Nueva Alianza lo que hemos hecho es abrirle la puerta a la ciudadanía para que sean los propios ciudadanos los que diseñen las políticas públicas que más van a beneficiar a su comunidad en su municipio o los mejores plataformas legislativas de las necesidades que tiene la gente para la nueva legislación, ¿no? Muy bien. Me permiten hacer una pausa. Vamos a un corte, no se vaya. Esto es Pulso 21, regresamos después de la misma. Muy buenas noches. Desde la subagencia Naucalpan de AMX Noticias, esta es la información más importante del día de hoy. La Fiscalía General del Estado de México acreditó la probable participación de Ivonne N. y Luis Enrique N., por lo que fueron vinculados a proceso en el delito de trata de personas en el agravio de una menor de edad en el municipio de San Juan Teotihuacán en el año 2019. Las pruebas apuntan a que la presunta responsable entregó a su hija de 9 años a Luis Enrique N. con el fin de que abusara sexualmente de ella a cambio de dinero. Un juez impuso una sentencia de 12 años y 6 meses de prisión a Ignacio Calzada Sánchez, luego de que se acreditara su participación en el homicidio de una persona privada de su libertad que se encontraba interna en el centro penitenciario y de reinserción social en el municipio de Nezahualcóyotl el pasado 18 de junio del 2019. Visitantes del Parque Estatal Sierra Hermosa, ubicado en el municipio de Tecámac, denunciaron daños ocasionados a la atracción turística de la Casita de los Duendes. De acuerdo con el personal del sitio, recientemente algunos turistas se han llevado figuras de hongos y muebles miniaturizados como souvenir. Hasta este sábado, en México, hay un acumulado de 2.249.195 personas infectadas de COVID-19, mientras que hay un acumulado de 204.011 muertes por esta enfermedad, es decir, 157 nuevos decesos desde el último reporte. Investigadores estadounidenses del programa BrainGate realizaron la primera prueba humana inalámbrica de una interfaz entre un cerebro y una computadora, utilizando un chip implantado en la corteza cerebral de pacientes con daños en la médula espinal que envían señales emitidas por las neuronas, que se traducen como datos a un ordenador y con esto poder mover un brazo robótico obedeciendo las órdenes del sujeto. Muy buenas noches. Estas fueron las noticias más importantes desde la subagencia de Naucalpan de AMX Noticias. Hashtag Paremos el calentamiento global. Hashtag Acceso universal a la educación. Hashtag Discapacidad. Hashtag Todos los derechos para todas las personas. Hashtag Nos y Nosotras. Hashtag Paridad de género. Haz que tu voz se escuche. Participa. Este 6 de junio toma tu cubrebocas y sal a votar. Hashtag Mi voto sale y vale. INE. En Fuerza por México no vamos a registrar ningún candidato que atentó contra las mujeres en violencia política, sexual o cualquier tipo de violencia. No va a haber un solo candidato que deba la manutención de sus hijos. Estamos con las mujeres de México. Todos somos Fuerza por México. En el PES
Somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos. TES, la casa de todos. Domingo. Nos hemos propuesto mostrarle la otra cara del fútbol, los secretos, las verdades, los talentos de los actores principales de este deporte. Este y todos los domingos los espero. El show del fútbol, domingo, 20 horas. ¿Cuál es la responsabilidad de los muchachos? ¿Cómo ven el Movimiento Ciudadano esta responsabilidad de los jóvenes, ¿no? ¿Y qué están haciendo en todo caso ustedes para poder despertar esta conciencia ciudadana, ¿no? Que tiene que ver con lo que hacen en las instituciones electorales, de los programas de participación ciudadana, de irnos generando una cultura de la participación? ¿Qué están haciendo el Movimiento Ciudadano con esto? Bueno, antes que nada debo comentarte que no podemos segmentar de inicio si los jóvenes, si los mayores. ¿Por qué? Porque por el hecho de ser ciudadano tienes ya ese derecho a votar. 35 constitucional indudablemente. Entonces, de lo que se trata es de que puedan la ciudadanía ejercer ese derecho. O que tengan la edad para hacerlo, digamos, muchos ¿no? van a empezar se van a hacerlo por primera ocasión. Y Movimiento Ciudadano, obviamente que en sus convocatorias abiertas ha privilegiado la participación, obviamente, de las mujeres desde hace 10 años, incluso los estatutos. Iniciamos con un 30% de participación y que gradualmente llegara al 50% antes de que se diera incluso con lo que tenemos en la legislación al día de hoy. Y también la participación de los jóvenes ha sido importante y también la tenemos nosotros dentro de nuestros documentos básicos. Y obviamente que no es una letra muerta, sino que realmente se abren espacios. Y bueno, para muestra varios botones. Uno de ellos, nuestro candidato que tenemos en Nuevo León, pues es una persona joven. A lo mejor si queremos ver jóvenes aún que van a participar por primera ocasión, también ellos están ahorita buscando un espacio para ser candidatos a un cargo de elección popular, y obviamente que Movimiento Ciudadano les está dando todas las facilidades y todas las garantías para que puedan realizarlo. Muchos de ellos incluso al día de hoy son estudiantes, y eso también es algo que debemos mucho de valorar y es la forma de incentivarlos, porque déjame decirte que si algo me ha dado la experiencia en la cátedra es que cuando yo estudié, hace no mucho, uno o dos compañeros de salón estaban involucrados en la vida política del Estado o del país. Al día de hoy puedo asegurarte que cuando menos la mitad de un grupo, la mitad de los alumnos de nivel superior están involucrados de forma activa dentro de la vida política del país. Y obviamente que eso cambia totalmente el esquema de lo que teníamos hace algunos años a la participación que tenemos al día de hoy de los jóvenes. Y hace, sin duda alguna, daría una sociedad más demandante, ¿no? Con los propios partidos. Claro, enfrentamos retos mayores, enfrentamos retos de traducción, incluso no, y de exigencia, ¿no? Es decir, a ver, ¿no? Porque antes éramos, no sé si omisos o, pues a lo mejor ausentes, ¿no? Nos importaban otras cosas, pensábamos que porque votáramos de todos modos iba a ganar un partido, no sé, ¿no? Pero hoy me parece que estamos ante una ciudadanía, y lo que decía el maestro, ante jóvenes de veras muy echados para adelante y muy exigentes con los partidos. Con condiciones distintas de información. O sea, tenemos un sector juvenil con acceso distinto al que tuvimos la mayoría de quienes estamos aquí, a través de internet, con jóvenes que participan de manera cotidiana en las redes sociales en el debate. Y bravos, ¿eh? En un debate del que debemos ser también muy responsables. También estamos padeciendo otra pandemia, que es la infodemia.
demasiadas noticias falsas y ojalá que todos los partidos Fake políticos, news. sí, ojalá que todas las fuerzas políticas seamos muy responsables y se hagan en este tipo de espacios e incluso esfuerzos en el propio Instituto Electoral del Estado de México para que haya un compromiso del no uso de noticias falsas como argumentos que puedan confundir sobre todo al sector joven, que es quien más consume a través de Internet. Déjame insistir en este tema que me parece muy interesante. Pareciera, ¿no? Pareciera, o la historia nos quiso mostrar en algún momento, que con la caída del bloque comunista de Europa del Este, ¿no? En aquellos 80, digamos que la geometría política se había corrido hacia el centro, ¿no? Habían estas figuras de la izquierda, la derecha, ¿no? Y nos damos cuenta que finalmente no, y que hoy estas nuevas generaciones reivindican de manera muy decidida sus espacios y sus preferencias. Yo les preguntaría, a propósito de la geometría política, que aquí se expresa en una pluralidad, ¿no? Si son capaces los partidos de cerrar filas, aún con sus diferentes opiniones y sus diferentes posturas políticas, en cerrarle paso a estas cosas, que lo único que hacen es descalificar la vida política nacional, confundir a los votantes y degradar la práctica política del país. ¿Están dispuestos a hacerlo los partidos? Totalmente de acuerdo, pero tiene que haber el ejemplo de la autoridad electoral. Y me parece que en este momento el país atraviesa por un momento muy delicado. Desde que estamos viendo que el presidente del Instituto Nacional Electoral está entrando en una confrontación con el presidente de la República. Pero voy más allá. El consejero presidente Lorenzo Córdoba no solamente está entrando en una confrontación con el presidente de la República, sino que está tomando una postura política. Está haciendo política desde el Instituto Nacional Electoral. Entonces, eso desde luego genera mucha desconfianza, no solamente de sus opositores, sino también de los ciudadanos. Porque a propósito de esas declaraciones y de este debate que se ha dado entre las fuerzas políticas y el Instituto Nacional Electoral, ahora salió Ricardo Salinas Pliego, fíjense ustedes, con una propuesta peligrosísima. La propuesta específicamente es desaparecer el Instituto Nacional Electoral. O sea, desaparecer los organismos autónomos que son los encargados de organizar las elecciones. Entonces, los partidos políticos en ese sentido sí somos corresponsables, pero esperamos que la autoridad electoral muestre, y como decías tú hace rato, que esté a la altura de las circunstancias y que esté a la altura del reto que hoy se presenta. Pero sí, digo, porque cuando yo dije todos al mismo tiempo, que sí le entramos, es decir, sí hay esta voluntad de cerrarle el paso a todo lo que tenga que ver con descalificaciones, y con esto que decía Daniel, el fake news, la infodemia, ¿no? Los linchamientos mediáticos, ¿no? Que también son un riesgo terrible. Y yo, a propósito de esto, Presidenta, te preguntaría, desde tu responsabilidad, ¿se convoca, se ponen de acuerdo? ¿Cómo orquestas este asunto, no? Así es, hace un segundo moví la cabeza diciendo sí. Digo, normalmente cuando escucho las posturas, las ofertas políticas, mi cabeza no se mueve, porque siempre seremos eso. Siempre procuraremos ser prudentes, mesurados y respetuosos a lo que ofrezca cada quien. Pero hay cosas que nos unen. Las representaciones de los partidos políticos con la autoridad no somos personas aisladas. Creo que siempre trabajamos en conjunto, cada quien desde su trinchera. ¿Cuál es la trinchera que nos une? En este caso, por ejemplo, combatir las fake news. ¿Qué otro tema? Por ejemplo, lo hablábamos hace un momento, el tema de la pandemia, COVID. Hemos avanzado en temas tecnológicos, nosotros nos reunimos, establecemos recomendaciones a las representaciones de los partidos políticos. Permítanme, por ejemplo, simplemente celebrar lo que hicimos hace un par de días. Se aprobó, gracias a la unanimidad, no solo de la votación de los consejeros y el consejero electoral, sino también con la unión de las representaciones de los partidos políticos, para tener un registro supletorio de las candidaturas, pero a través de carpetas digitales. De tal manera que vamos a proteger a los candidatos, pero también a los servidores públicos del Instituto Electoral. Por supuesto, temas como estos
son los momentos donde cerramos filas, porque tenemos que cerrar filas para apoyar a la ciudadanía, a las candidaturas, a los servidores electorales. Pero sobre todo, juntos tenemos una gran misión, que es proteger a las y los mexiquenses. Eso es. Si estamos a salvo todos nosotros, si tenemos una democracia consolidada, ganamos todos. Es un gana-gana, ¿no, Presidenta? Es un gane-gane. Bueno, ¿tú quieres, Daniel? Sí. Tengo que ir a un corte. Okay. ¿30 segundos? Sí. Hay dos grandes momentos para el gran acuerdo de las fuerzas políticas. El momento de la organización de la elección y el momento de las campañas. En el momento de la organización, como decía Efren, una parte importante la va a ser el árbitro. Poner un piso parejo para que todos podamos abonar. Y en el otro tramo, el que es el de las campañas, los partidos ahí son los únicos que juegan y todos tenemos que comprometernos a que sea un juego limpio. Que la ciudadanía pueda ver con nitidez una oferta política y pueda decidir con absoluta libertad. Y ahí sí están todos comprometidos. Esa. Vale. Vamos a una pausa que nos está pidiendo y regresamos. Esto es, bueno, ya lo sabe usted, Pulso 21. Regresamos con más, no se vaya. Domingo. ¿Qué tal? Los invito a que armemos una cita semanal para hablar del deporte, no necesariamente de las anotaciones. Desde mi palco, para que hagamos un programa de ida y vuelta, con análisis, comentarios, entrevistas, más allá de las anotaciones y hasta lo que parece irrelevante. Acompáñeme, porque la verdad nos vamos a divertir. Desde su palco, domingo, 19 horas. Alerta plateada. Jesús Zamora García, 74 años de edad. Se extravió el 9 de noviembre del 2020 en el fraccionamiento Las Américas, municipio de Ecatepec. Refiere llamarse Juan, 60 años de edad aproximadamente. Se encuentra bajo el resguardo del albergue Belén, municipio de Toluca. Ayúdanos a localizar a sus familiares. Muchas gracias por tu colaboración. Todo lo que necesitas saber para iniciar el día bien informado. Noticias en FA de 6:15 a 6:30 de la mañana. Agencia Mexiquense de Noticias. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. Mire, de repente las cosas que se hablan fuera de cámara son muy interesantes y platicamos aquí de algo que tendría que ser, digamos, la regla en todos los procesos políticos. Esta civilidad y este buen ánimo que hay de contendientes, no enemigos, contendientes políticos que piensan diferente, pero no por ello son enemigos. Y este buen humor que hay y esta broma cruzada entre los invitados, que yo agradezco porque es un buen augurio de las elecciones que vamos a tener en el Estado. Con dirigentes así, con hombres que encabezan proyectos políticos que no se atacan y que respetan la forma de pensar del otro. Me parece, Presidenta, que está garantizada una buena elección. Así es, la palabra clave fue esa, respeto. Si algo ha caracterizado desde el inicio de este proceso electoral, y estoy segura que así va a ser la jornada electoral y los días posteriores, es el respeto con el que se han conducido, y lo agradecemos también como autoridad, y también al interior de la institución, me parece, y espero que no me dejen mentir, nos hemos conducido con respeto. Hacer lo que decía hace un momento una de las representaciones. Nuestra misión es hacer un piso parejo y ellos respetar el piso parejo. En ocasiones habrá momentos tensos, por supuesto, pues sí, es natural. Somos humanos, ¿no? Así es. No, sí. Siempre que nombran a la autoridad nos dicen el árbitro. Hay quien no le gusta, hay quien sí le gusta la palabra el árbitro. Pero es cierto, en ocasiones gustará lo que hace o no hace el árbitro, pero estén seguros que trataremos de hacer nuestro mejor papel, y nuestra tarea solamente es eso, cuidar a la gente que nos hace favor de ver, a la ciudadanía. Y bueno,
como en todo, siempre es importante que haya un principio de autoridad y que esta autoridad se respete. Y yo, por lo que veo, pues hay un respeto para el trabajo que has hecho, Presidenta, y qué bueno. Y se les agradece a las fuerzas políticas. Bueno, Sí, yo quiero preguntarles algo. Yo le iniciaba esta conversación con Daniela preguntándole qué tan importante es la participación de un medio público como este en la difusión de un programa de estas características. Pero déjenme preguntarles algo más. Medios hay muchos, no solamente los públicos, ¿no? ¿Qué tan importante va a ser la participación de los medios en esta contienda, Alejandro? Muy importante, los medios nos permiten llegar a la ciudadanía. Los medios de comunicación cada vez se profesionalizan más, actúan con una gran imparcialidad. En la medida en que los medios no se conviertan en actores, estarán abonando a que haya una contienda que sea justa. Y los medios de comunicación nos permiten llegar a la ciudadanía, nos permiten, por ejemplo, expresarnos con los jóvenes. Hace rato tocabas el tema de los jóvenes. Yo quiero decirte que para nosotros en Fuerza por México, los jóvenes son lo más valioso que tenemos como sociedad. Para nosotros perder a un joven es una tragedia. El que un joven no puede estudiar es una tragedia. Estuvimos en un foro en Ecatepec. Alguien aquí hablaba de los jóvenes. Para nosotros los jóvenes que son importantes son ellos, los de Ecatepec, los de Chimalhuacán, los de todos los municipios mexiquenses, que a veces no tienen instrucción y nos dan unas lecciones de cultura política, de civilidad, de respeto a sus padres. Muchos jóvenes que llegan vestidos como chavos banda, y uno de ellos nos decía en un foro que organizó Kelly, que es de Ecatepec, y es nuestra secretaria de Acción Juvenil, uno de esos jóvenes nos decía, ¿cómo es posible que cuiden tanto los bancos, que guardan dinero y no cuiden a las instituciones que albergan a nuestros jóvenes? Necesitamos escuelas de media superior. Los jóvenes mexicanos de estos municipios, sobre todo los mexiquenses, son tan inteligentes como el mejor del mundo. Solo necesitan una oportunidad para poder construirse una historia de éxito. Y por cierto, creo que como sociedad no escuchamos a nuestros jóvenes, ni siquiera hablamos su lenguaje. Ellos se comunican a través de redes sociales y ni siquiera estamos atentos de cómo se están comunicando, quiénes son sus referentes, y si nosotros no apostamos por nuestros jóvenes, estamos comprometidos y vamos a perdernos presa de nuestras contradicciones como sociedad. Justo de eso hablaba yo, Alejandro, porque hoy, pues, cuando hablamos de medios, pues quizá de manera automática pensamos en la radio y la televisión, los medios escritos. Hoy hay una gran cantidad Adrián, de fórmulas de comunicación, ¿no? No solamente las redes que tienen 20,000 expresiones, ¿no? Los distintos gadgets para comunicarte a través del teléfono, de la computadora, del iPad, del iPhone, de todo esto. Hoy hay una gran oportunidad para ustedes, para llegar a la sociedad, para llegar a los jóvenes y hablar el lenguaje que hablan los jóvenes. Y esta es una gran oportunidad, yo diría que histórica. Sí, por supuesto. Creo que la juventud en general, yo sí creo que es reacia a la participación política, no cree en los partidos políticos, no le interesa la política porque no ve que la política resuelva su situación socioeconómica de sus familias. Entonces, ante esta situación en donde los jóvenes se salen un poco de la política tradicional, llega ahora una nueva oleada, ¿verdad?, de comunicación. Una generación nueva. Ajá, una nueva generación, ¿no? Y también, digamos que todas estas redes sociales y todo lo que comenta, bueno, pues de alguna forma democratiza más a la sociedad, por un lado, porque el debate público es muy amplio. Es un debate de las ideas, donde nosotros vemos las nuevas tendencias que la juventud tiene, sus intereses que tiene, y somos los partidos políticos los que vamos un poco retrasados. Pero también dice una cosa muy importante, y yo creo que esto, Constantino, lo que dice Adrián, es un mea culpa de los partidos políticos que se han alejado a la mejor de las posiciones de los jóvenes, particularmente los jóvenes. Y tenemos que incorporar nuevas estrategias y desarrollar también nuevos mecanismos de participación y sobre todo atraer la atención. Ahora las juventudes tienen un panorama y un amplio catálogo de medios de comunicación, de redes sociales, sí, para elegir,
que el consumo de la información. Entonces, si no se atrapa, si no hay algún contenido enriquecedor, que vean ellos la oportunidad de poder crecer, desarrollarse o entretenimiento, o que le dé algún contenido a su vida, le van a dar para arriba. Y le van a dar para arriba porque no se comunica con eficiencia, no es algo de su interés, no se les está hablando de su problemática. A las juventudes hoy les están pasando cosas verdaderamente importantes en su vida. El tema de la violencia de género, los feminicidios que tanto aquejan a nuestro estado, de jovencitas, lo vimos esta semana, verdaderamente trágico. Hoy hay jóvenes que están en un paradigma y en una decisión de un embarazo juvenil o el acceso a algún tipo de drogas, la poca convivencia que se está teniendo con la pandemia. Entonces, tenemos que ver justamente esas problemáticas y a partir de ahí generar las políticas públicas y los acercamientos para poder resolver su solución. Exactamente, una solución concreta, directa y sobre todo que midamos el pulso de manera correcta. Ya lo decía Alejandro, es nuestro mejor recurso, es nuestra mejor posibilidad los jóvenes de este país. Y yo creo, a propósito de esto que decía Alejandro, con jóvenes como estos, el futuro del país está asegurado. Lo que necesitamos es atenderlos, ¿no? Bueno, me quedan un par de minutos y yo quisiera rogarles en estos últimos minutos que me quedan, 40 segundos de cada uno de ustedes de mensaje final en este primer programa. Sí, y cierro con el tema de los jóvenes porque me parece que es importantísimo. Yo no creo que los jóvenes sean indiferentes a la situación política por la que atraviesa nuestro Estado de México, sino al contrario, rechazan, es un rechazo al sistema, es un rechazo a la forma de hacer política. Y quiero ponerte un ejemplo para que veas, Enrique, por qué los jóvenes no quieren participar en política. Nosotros en Nueva Alianza, te diría que la ley no nos obliga a tener una cuota de jóvenes, pero le estamos abriendo la puerta a muchísimos jóvenes. Y en un municipio, no voy a decir qué municipio, ni voy a decir nombres, pero hay un municipio en donde le dimos la oportunidad a un joven de 20 años para que fuera el presidente del comité municipal. Y hace 2 días me marcó para decirme, me están hablando de una instancia de gobierno para decirme que renuncie a tu partido o si no, corren a mi mamá del gobierno del estado. Me dice, entonces así no me dan ganas de hacer política. Eso es lo que rechazan los jóvenes y por eso no participan en política. ¿Cuál es la solución desde mi punto de vista? Incorporarlos, que ellos sean los protagonistas y que ellos resuelvan los problemas, como lo decía Daniel, que otros no les van a resolver como ellos quieren. Gracias, Efraín. Gracias a ti. Gracias. Adrián, 40 segundos. Desde mi punto de vista, el tema de la participación ciudadana y la cultura política está totalmente relacionado con el tema del rompimiento del tejido social que hay en el país. Para esto, el Partido Encuentro Solidario lo que está intentando es hacer un trabajo totalmente vinculado a las comunidades, un trabajo preferentemente para hacer la vinculación con los diferentes municipios, con los diferentes distritos, en donde haya un impulso a la solidaridad de la mano de la sociedad civil organizada y no organizada. Los partidos políticos tenemos un pie en el gobierno y un pie en el pueblo, y estamos nosotros haciendo nuestro trabajo para vincularnos a esa sociedad civil y invitarlos a que participen en este esfuerzo solidario en México. Gracias, maestro. Constantino, 40 segundos. Claro que sí, Enrique, muchísimas gracias. Para redes sociales progresistas es importantísimo este proceso que estamos viviendo, en el que necesitamos dar una información clara, precisa, que los partidos acerquen sus propuestas a las necesidades, preocupaciones e iniciativas también de la ciudadanía y, por supuesto, que después del día de la elección, después de ejercer su voto, también la misma ciudadanía se acerque con las candidatas, candidatos que ganaron sus distritos, que ganaron sus municipios y le den seguimiento al ejercicio gubernamental para enriquecer la propuesta y poder concretar acciones de gobierno que puedan transformar sus vidas en positivo. Gracias, Constantino. Alejandro, 40 segundos. Gracias. En Fuerza por México somos el único partido nuevo. Los otros tienen antecedentes
y nosotros invitamos a la ciudadanía que participe con el poder de su voto, de su credencial para votar, y que tengan muy cierto de que la democracia no se agota en las urnas, apenas si comienza en las urnas. Requerimos esquemas de participación en que la sociedad organizada acompañe a los gobiernos, les exija, les revoque el mandato y esté permanentemente viendo que los recursos que son de la gente no se utilicen de manera errónea en el gobierno, que no se despilfarren y que sirvan para mejorar la calidad de vida, en este caso de los mexiquenses y de los mexicanos todos. Y eso nadie lo va a hacer por la gente. Ellos tienen que construirse un futuro venturoso para sus hijos y para toda la sociedad. Muchas gracias. César. Claro que sí, tocaré varios puntos sobre los que ya no pude expresarme. Uno de ellos, el piso parejo. Realmente no existe al día de hoy un piso parejo. ¿Por qué? Porque comentabas tú el tema de los espacios y los medios de comunicación. Al día de hoy tenemos al presidente de la República, el cual califica o descalifica cuáles medios sí son creíbles, cuáles tienen credibilidad, cuáles no, incluso también sobre las redes sociales. Entonces, desde ahí no estamos ya en condiciones de un piso parejo. Y aunado a lo que comentaba también mi amigo Efrén, si hay un candidato que no se encuentra a modo, pues tengo a la mano la unidad de inteligencia financiera para poder, yo no dije eso. Para poder sacarlo, no, pero para poder sacarlo de la jugada, y entonces sí, es que eso esté nada más de acuerdo a mis intereses. Y eso, indudablemente, no es un piso parejo. Aquí nada más finalizaría haciendo una aclaración, por si alguien no lo sabía, y creo que no. El primer mandatario del país, que es el presidente de la República, se denomina así no por ser el primer mandón. Es el primer obligado a cumplir con los mandatos, o sea, con la norma y con las leyes. Muy bien. Gracias, maestro. Daniel, sí, segundos. Primero, decir que los jóvenes no son responsables de este abandono. Yo coincido con lo que tú dices, los jóvenes requieren de un impulso para salir adelante y son el futuro del país. Sin embargo, están en estas condiciones por las administraciones del viejo régimen. Por eso el licenciado López Obrador ha tenido un gran tino y ha dicho con mucha claridad que no son incluso responsables de que los llamen despectivamente ninis. Eso tiene que ver con las políticas que implementaron los del Pacto contra México, y que afortunadamente estamos ya revirtiendo. Y este es el primer paso. El voto es el primer paso de una larga caminata de la democracia participativa. Necesitamos, sí, que se vote, pero que después las fuerzas políticas ayuden a que podamos tener plebiscitos, consultas populares, revocación de mandato, democracia real en todos los niveles de gobierno. Y ahí serán unas protagonistas y protagonistas los jóvenes y del Estado de México. Gracias, Daniel. Presidenta. Muchísimas gracias por dejarme al último, porque estos 30 segundos me encantaría hablarle a la gente, a la ciudadanía, y hoy cambiar solo por unos segundos el nombre de Pulso 21, un gran programa, que hoy se llame Pulso 18, es decir, que todos aquellos chicos de 18 años, pero también aquellos de 81 años, con aquello de mi dislexia, puedan tomar la decisión este próximo 6 de junio. Y agradecerles, evidentemente, a ustedes por abrirnos la puerta, agradecer a las representaciones partidistas por mostrar pacíficamente sus ofertas, sus propuestas, pero agradecer que al Instituto Electoral del Estado de México, a la autoridad que le corresponde organizar las elecciones de diputados y de ayuntamientos este 2021, nos hayan hecho favor de escucharnos, de abrir hoy una puerta, que no nos la cierren, por favor, que nos dejen seguir presentándoles qué hacemos, cómo lo hacemos, que sepan cuál es nuestro último fin, que este 6 de junio, juntas y juntos, hagamos la mejor elección. Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta, porque con tu presencia pues se avala este ejercicio que pretendemos de participación plural. Gracias a todos. Gracias, Enrique. Gracias, doctor. Gracias. Pulso 18. Por esta vez. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de ella una aventurosa noche. Hasta la próxima. Las noticias como tú las necesitas las tiene la Agencia Mexiquense de Noticias. 12 espacios informativos en los que tendrás el panorama completo de lo que sucede en los ámbitos metropolitano, estatal y regional del Estado de México.
AMX tiene para ti lo más destacado del análisis financiero, los deportes y los mejores espacios de opinión y de atención ciudadana. Agencia Mexiquense de Noticias en el 34.2 de tu televisión. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Hoy en La Báscula, insólito, el Ejecutivo se lanza contra los jueces. Además, se confirmó la candidatura de Salgado Macedonio y la mentira del abasto de las vacunas. Y en entrevista, el exconsejero del INE y la senadora Kenia López Rabadán. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Hoy arrancamos con una de las peores noticias en muchos años. Mire, resulta que en días recientes el presidente mexicano confirmó uno de los mayores temores de quienes defienden la democracia en nuestro país. Y es que, ante el asombro de propios y extraños, López Obrador no solo censuró al juez federal que hizo valer el respeto a la Constitución en el caso de la nueva reforma eléctrica, sino que en una carta al presidente de la Corte pidió que el juez fuera investigado. Se trata de una de las más graves violaciones al Estado de Derecho. Es el mayor intento por acabar con la división de poderes y, sobre todo, es la confirmación de que el mandatario mexicano aspira al poder absoluto. Todo comenzó, como lo recuerdan, cuando el presidente envió al Congreso una iniciativa de reforma eléctrica que en el fondo es una contrarreforma. Con esa iniciativa, López Obrador violenta distintos postulados